Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Salud. En esta oportunidad, y como en todas nuestras conversaciones, un gran invitado. En esta oportunidad nos reunimos con Guillermo Hernández. Guillermo es venezolano, vive en Chile hace casi 10 años y es un profesional senior con vasta experiencia en el ámbito farmacéutico. Ha trabajado en compañías multinacionales, ha trabajado con equipos pequeños y con equipos más numerosos, con terapias farmacéuticas más masivas y también de nicho o de alto costo. En esta conversación abordamos profundamente cómo los cambios en el mundo de la salud llevan a cambios organizacionales en las compañías y por lo tanto esto también requiere cambios en las habilidades y en los perfiles de las personas que trabajan hoy en día para la salud. Te invito a ver esta conversación porque es realmente interesante. Don Guillermo, bienvenido a Simple Salud. Un placer tenerte acá. Y aquí seguramente en la conversación va a salir harta historia en común. Bienvenido a Simple Salud y gracias por la flexibilidad de agenda. No, vale. Gracias a ti, Manu, por invitarme, por estar aquí. Siempre es bueno verte y hablar un rato. Conectar y actualizar. Eso. Siempre es bueno. Oye, la semana pasada, y fue el motivo por el cual yo dije, le tengo que escribir aquí, tú hiciste un posteo en LinkedIn muy crítico, muy realista, muy humano, diría yo, ahora que mencionaste hace poquito inteligencia artificial, que en el fondo te enmarca a ti en un proceso de búsqueda activa laboral, pero donde hacías un paneo bien impresionante del entorno laboral, profesional del mundo de salud hoy día, no solo en Chile, sino en otros países de la región. Sí. Entonces, me gustaría un poco como que fuésemos revisando esa conversación desde justamente tu ángulo en este proceso y de ver cómo se conjugan todas estas cosas como la inteligencia artificial, los cambios organizacionales, la efervescencia que va teniendo el mundo de salud en los distintos países, varios países ya en la región con cambio de gobierno, incluido Chile. Ahora el fin de semana veíamos el caso de Perú, que fue bien... Bueno, todavía es un caso, ¿no? Porque todavía está en desarrollo. No, y están tratando hasta de quitar la validez de la elección, ¿sabes? Porque esta persona que está de sexta, de segunda, de izquierda, claro. Entonces todavía está en movimiento, pero sí. Sí. Entonces, eso, nada, bienvenido, gracias por como te digo, por el tiempo y nada, pues entremos en materia. ¿Cómo surge esta mirada o este post, digamos? Sí, mira... La verdad, para ser sincero, yo no esperaba que fuese algo... Se volvió muy viral para mi gusto, ¿no? Para lo que yo conozco, para lo que yo hacía. Yo te comentaba antes, más de 650 interacciones, ¿sabes? Más de 150 personas han comentado sobre el post. Yo nunca me imaginé nada de eso. Hola, interrumpiré esta conversación unos segundos, solo para hablarte de uno de nuestros auspiciadores, Baseus. Baseus es una marca de tecnología de consumo que trae soluciones innovadoras y de alta calidad en 3 categorías: audio, soluciones para el viajero y seguridad de hogar y de oficina. Te invito a conocer Baseus, disponible desde ya en los retailers de Chile. Yo lo que en algún momento estuve pensando era cómo decía algo de lo que yo estoy viviendo, de lo que estoy sintiendo, y todo basado en un estilo de vida, ¿no? Mi estilo de vida es qué le puedes sacar de bueno o cómo le puedes sacar provecho a las cosas en la vida. ¿Sí? Las cosas malas suceden, sí suceden, aprendo de ellas, pero siempre trato de darle la vuelta y decir, ok, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo avanzo? Entonces, el post empieza diciendo, tengo 17 meses buscando trabajo. ¿Sí? Y no es mentira. Yo salí hace casi ya 2 años en una salida que hizo un laboratorio donde que salimos más de 6.500 personas a nivel global. Mi unidad de negocios fue cerrada. Yo solo tenía 1 año allí, había recién entrado y nos estaba yendo bastante bien, vamos a decir, con respecto a las expectativas, pero esto fue algo global, claro. Y se dio. Y a partir de allí yo empiezo, lo otro es que venía de otra compañía que había estado 17 años, ¿no? Entonces, esto de hacer búsqueda laboral activa, nunca en mi vida de verdad lo había uno está un poquito ejercitado, ¿no? O sea, yo siempre estuve en trabajo, he sido estable, gracias a Dios tuve buenos resultados, entonces todo fluyó bastante bien. Cuando salgo de esta compañía y empiezo en la búsqueda,
me empiezo a encontrar con muchas cosas y empiezo a tener que aprender a darte los golpes, a levantarte con días con más ánimos, con días con menos ánimos. Pero también empiezo a ver cómo ha cambiado y cómo va evolucionando todo esto en ese periodo de tiempo, ¿no? Y una de las cosas de las que hablo, por ejemplo, es la inteligencia artificial. Veo cómo la inteligencia artificial se mete en el proceso y, por ejemplo, te puedes descartar hasta por algo que tú ni siquiera sabes que te iban a descartar y en ninguna parte te lo advierten. Y te voy a dar un ejemplo muy claro de esto. ¿Buscas eficiencia y agilidad en tu centro médico? Te presento bonoweb.cl, la plataforma para emisión de bonos FONASA 100% digital. No requiere hardware ni dispositivos físicos. Valorizas y emites desde cualquier computador. Tampoco tiene costos fijos. Pagas una pequeña comisión por cada atención realizada. bonoweb.cl. A mí me descartaron en cuestión de horas en un proceso, una transnacional farmacéutica, porque ponían experiencia, tiempo de experiencia. Y yo puse más 20. Bueno, 2 horas después me llega un mail, usted está descartado. Traté de contactar a alguien para ver por qué tan rápido, porque se me llamó la atención y dije, bueno, esto sí puede ser influencia en inteligencia. No conseguí nadie. A los 2 meses me llaman del laboratorio y me dicen, ¿por qué no te postulas a esta posición? Espérate, pero yo me había postulado y me descartaron, pero encantado. Y les explico lo que pasó. Me dicen, vamos a revisar por qué te descartaron, pero postúlate, eso sí, por favor, hazlo con otro mail, porque el sistema no te deja con el mismo mail. Me postulé. Bueno, cuando investigan, resulta que por haber puesto el más, el sistema me descartó. ¿Sí? Entonces, tú ves como ya no es una persona... Fue un poco inteligente la inteligencia artificial. Vamos a decir, está seteado de una forma... Claro. Que te pueda hacer este tipo de cosas. Y entonces cuando empiezo a investigar, empiezo a explorar dentro de la misma inteligencia artificial, empiezo a ver qué es lo que está pasando, te empiezas a dar cuenta de que la misma te dice, mira, te pueden descartar porque ellos están buscando director, pero en tu país el nombre de director no es director, es franchise lead. Te descartó, claro. Por eso. Entonces cuando te das cuenta de eso, tienes que empezar a jugar y a ver cómo dices, cómo tienes esa forma de... acercarte a estas posiciones o a estas postulaciones para tratar de minimizar la posibilidad de que ese primer filtro te filtre. Claro. ¿Sí? Porque ese filtro que te hace quizás no es lo más justo, lo más correcto. Y la verdad es que no hay forma como de acercarte a las organizaciones cuando te pasa este tipo de cosas. Porque ya yo veo, cuando me postulo a algo y en 2 horas estoy descartada, digo, esto no me descartó una persona, esto me descartó la inteligencia artificial. O sea, entonces, ¿cómo hago yo para acercarme a esa organización para decirle, miren, yo creo que tengo o cumplo con los requisitos, pero fui descartado de una vez, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que me pasó dentro de lo que podemos hablar de todo lo que se viene o de todo lo que yo puse en ese post, ¿no? Oye, Guille, fíjate que tal vez me voy a... Yo creo que vamos a ir switchando entre el ámbito personal y profesional permanentemente. Yo fíjate que de las cosas que atesoro cuando trabajamos juntos, para los que vean la conversación, Guille fue jefe mío hace unos años atrás, hace... ¿Cuánto? 9. ¿9? Llegué en el 2017 a Chile. Ya, no era necesario sacar la cuenta. Pero fíjate que una de las lecciones que yo me llevo de esta interacción de jefe subalterno ocurrió justamente en un congreso en Barcelona. Andábamos con un grupo médico por un congreso de enfermedades inflamatorias intestinales. Sí, era gastroenterología. Claro. Y en un momento yo estaba, me acuerdo, muy ansioso y te digo, es que ¿sabes qué? Siento que no estoy trabajando, como que siento que se está acumulando los mails o lo que fuera. Y tú me decís, no, nuestro trabajo en este momento es tener las mejores conversaciones con los profesionales que estamos acompañando en el Congreso. Y ese simple comentario para mí tuvo un peso gigante porque me cambió la perspectiva completa de cómo se generan relaciones humanas profesionales. Entonces, con esta introducción me salto al lado profesional. ¿Cómo ves tú hoy, incluyendo este comentario de los filtros y de la inteligencia artificial y qué sé yo, en el reclutamiento, pero tú eres un profesional del área, bueno, farmacéutica, pero de salud, con
muchos años de experiencia con mercados complicados encima, o sea, regulados, alto costo, regulaciones cambiantes, te ha tocado liderar equipos grandes, equipos chicos también. Montar equipos y nacer, cambios organizacionales en la forma de la concepción, esto... Unidades que crecen en facturación y que después se comprimen porque viene una tecnología sanitaria nueva. ¿Cómo ves tú hoy día el mercado laboral para los profesionales del ámbito salud? Mira, yo creo que el mercado laboral ahorita en el ámbito salud está un poco complicado, por ejemplo, en Chile. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué en Chile? Porque nos gusta o no, las compañías farmacéuticas están siempre detrás del P&L. ¿Sí? Algunas lo pueden hacer con una promesa de P&L más adelante, otras te piden un poquito más de inmediatez u otras te piden inmediatez, ¿sí? Pero siempre están detrás del P&L. Y Chile es un país que los que conocemos el área de la salud es compleja. Tú has tenido muchos posts y mucha gente aquí donde justamente hablamos de, no sé, temas de oncología y sabemos que no todas las terapias oncológicas están cubiertas, más allá de que pueda existir una necesidad real. Y como eso, y puse oncológicas por ser una de las terapias, vamos a decir, que pudiesen salvar vidas o dar calidad de vida, existen, nos podemos abrir a otras muchas terapias que quizás las podemos minimizar, como la parte de dermatología o la misma gastro que estuvimos hablando ahorita, y que tienen un impacto muy fuerte en la calidad de vida de las personas y su ámbito familiar y su ámbito de amistades, ¿no? Entonces, si uno lo mirase así, entiende el impacto que tiene eso. El problema es que al no tener reembolso en ese tipo de terapias, ¿qué es lo que pasa? Que las compañías al principio pudiesen tratar de apostar, pueden ver si sucede algo y al no tener o al no suceder en los tiempos que se estiman, y vuelvo con esta inmediatez que tienen las organizaciones hoy en día, se cierran esas posibilidades de negocio. Entonces los equipos son más chicos, los equipos son más ajustados, los equipos los tienen muy enfocados en lo que es rentable. ¿Sí? Y no tiene esta visión muchas veces de servicio hacia otros grupos de pacientes donde quizás la rentabilidad no es tan alta. Fíjate que a mí me ha tocado estar en compañías que yo he tenido productos con rentabilidad sobre el 40% y me han dicho, vamos a eliminar este producto porque si no tenemos rentabilidad del 60% no me sirve. ¿Sí? Entonces tú dices, wow, sí. O me ha tocado que no llegamos a este objetivo de ventas a pesar de que tuvimos buena rentabilidad. No, con los números fue muy bien y estamos muy bien encaminados y dice, no hay más tiempo de espera, vamos a retirarlo. Entonces, cuando tú entiendes que esto está sucediendo en el mercado chileno, te das cuenta de que compañías que eran muy grandes se han vuelto pequeñas. ¿Sí? Aquí muchas veces conocemos, o por ejemplo, una de las últimas que yo estuve era una organización que en algún momento tuvo 140 trabajadores, ahorita son 32. En Chile. En Chile. Entonces, hay mucha eficiencia, sí, se busca mucha eficiencia. Hay muchas posiciones que se llevan afuera por temas de costos. Entonces, empiezan a jugar una serie de cosas que, vamos a decir, va en contra del desarrollo o de la posibilidad de ponerse más grande en el mercado chileno a nivel de personal, ¿no? Entonces, se llevan, por ejemplo, en su momento, países como Argentina, que era más económico, un headcount, una persona, se llevan posiciones argentinas para justamente ser más eficientes dentro de su P&L. O reúnen, a lo mejor 2 o 3 personas hacían esto, pero hoy en día con la ayuda de la inteligencia lo puede hacer una sola. Entonces, concentran todo eso en una sola persona. Y además... una cosa que yo he aprendido es que están dispuestos a perder haciendo esto. O sea, están claros que no van a dar las respuestas de forma oportuna, están claros de que no van a llegar al número que se esperaba de la forma más inmediata, pero a nivel de P&L les conviene. Entonces, tú ves que esos mercados se empiezan a cerrar y empezamos a quedar mucha gente por fuera. Un poco lo que yo justamente ponía en el post por el que estamos aquí, también es esto, es... cómo el talento senior, con mucha experiencia, con mucho conocimiento, con resultados... hoy en día se está quedando afuera por un tema de P&L, ¿sabes? Y una de las cosas que digo es la narrativa. Y es cómo tú cuentas, cómo adaptas la narrativa, cómo tú le dices lo que hiciste, cómo lo dejaste de hacer, qué es lo que quiere escuchar la otra parte, ¿sabes? Y qué es lo que está dispuesto a escuchar. Fíjate que a mí me ha pedido mucha gente, me ha dicho, Guillermo, tienes que quitar de tu currículum muchas cosas si quieres volver a entrar al mercado. O te tienes que quitar la mitad y decir que ganabas la mitad de lo que ganas. Y digo, espérate, yo no es que estoy pidiendo... ganar lo mismo o más de lo que ganaba, pero decir también una mentira, decir que ganaba la mitad, esa es la forma de conseguir un trabajo hoy en día para que una compañía te dé una oportunidad, ¿sabes? Hay historia, hay
Hay resultados que son demostrables, hay manejo de equipo, hay otras cosas que se le pueden sacar provecho y hay cosas que se pueden hablar. Pero sí, el mercado hoy en día está bastante complejo y como te digo, cuando yo veo el post y veo la cantidad de gente que ha venido, que me ha dicho, concuerdo con todo lo que dices, a mí me está pasando lo mismo, tú tienes 17 meses o 13 meses, pero yo tengo 28 meses en la búsqueda, ¿sabes? Yo tengo 8 meses y ya estoy desesperado. Te impresiona. De hecho, una de las cosas que yo estoy pensando es cómo podemos tratar de hacer comunidad con todo esto para tratar de ayudar, porque ahora yo me quedé preocupado. Yo pensaba que podía ser yo y 2 o 3 más. Bueno, más de 650 interacciones yo no me las esperaba. Claro, claro. ¿Sabes? Entonces cuando ves eso dices, espérate, algo está pasando. Y ahorita estuvimos hablando solo del mercado latinoamericano o del mercado chileno, pero esto se lleva al mercado latinoamericano, ¿no? De que es difícil colocarte también en otros mercados porque es la forma de trabajar ahorita de la industria farmacéutica. Y además, cuando te tratas de ir más allá, empiezan a haber otras trabas. Una de las cosas con las que yo me he enfrentado, por ejemplo, en postulaciones en Europa, es que me dicen, bueno, pero tú no tienes experiencia en este mercado. Y muchas de las discusiones que yo llevo es, ¿yo de verdad necesito tener experiencia en ese mercado o necesito tener experiencia en el manejo de los equipos que conocen a ese mercado? Claro. O sea, yo con 20 años manejando equipos, yo creo que tengo la capacidad de manejar a las personas y tengo la capacidad de adaptarme. De hecho, en mi caso, bueno, ya yo vine de Venezuela a Chile a manejar otro mercado que es totalmente diferente al venezolano, que es un mercado bien complejo y a manejar productos de alta especialidad y dices, bueno, ya tuvo la capacidad de adaptación, porque ahorita no la tengo así ya. Y en algún momento me he dado cuenta que a veces te pueden juzgar por ser latino, ¿sabes? No por no conocer el mercado español o italiano, sino que como eres latino, a veces eso te pone algunas trabas que, bueno, que uno tiene que empezar con la narrativa a sortear, ¿sabes? Y a tratar de cerrar eso. Entonces, eso es un poquito lo que yo estoy viendo ahorita en el mercado, ¿no? Oye, ¿cómo este perfil, digamos, de profesional senior con vasto conocimiento en liderazgo, digamos, en entornos cambiantes desde el punto de vista regulatorio, organizacional, etcétera, mira el cambio? Y aquí empiezo a juntar todas estas nuevas variables, como decís tú, de eficiencias organizacionales, inteligencia artificial, los contextos políticos y sanitarios que también van cambiando en los países. ¿Cuál es tu mirada como para los próximos, ponte tú, no sé, 5 años? Porque mi sensación es que si yo como que miro la situación que tú estás describiendo y tiro una línea para adelante, digo, básicamente es como un descreme de profesionales caros, pero al mismo tiempo son los que tienen la experiencia y los que traen la historia de la evolución. Entonces, si, claro, ponemos pura inteligencia artificial, puros profesionales junior, es como difícil tener continuidad, tener evolución, tener tanto éxito comercial como, por otro lado, llegar a que las soluciones sanitarias tengan un efecto en los pacientes. Mira, es una buena pregunta y la respuesta que yo te puedo dar quizás está orientada a estos mercados que no son tan grandes. Vuelvo, o sea, yo creo que estas cosas no pasan en mercados como, por ejemplo, no sé, voy a hablar, el norteamericano o el brasilero, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, al final son mercados tan grandes, con ventas en valores tan grandes, que les permiten seguir contando con este tipo de profesionales senior, ¿verdad? Que direccionen vastos equipos que hagan todo este movimiento. Ahora, en mercados más chicos, como los de nosotros, sí estoy viendo que justamente las organizaciones, están buscando es la eficiencia dentro del P&L, ¿sí? Fíjate que en las últimas organizaciones, una de las últimas donde estuve, una de las cosas que se estaba tratando de hacer era implementando algo que se llamaba el nuevo modelo comercial. Y el nuevo modelo comercial traía inteligencia artificial para ayudar a la fuerza de venta en lo que se hacía, pero el nuevo modelo comercial también traía de que en los en los medium and small affiliates salían los directores. Y los product managers agarraban un rol intermedio entre director y product manager. Entonces, un poco lo que tú me estás diciendo, sí, hay como un descreme de, vamos a decir, este conocimiento y esta entrada, quizás, y vuelvo por un tema de P&L, y dices, ok, estoy dispuesto a perder, que es lo que decía antes, por ser más eficiente. Entonces,
me ahorro esta cantidad de dinero en esta parte, quizás no voy a llegar a las ventas, pero a nivel de P&L el número todavía me da mejor. ¿Sí? Entonces soy más eficiente en el P&L, quizás no hice esta venta, pero también me quité, vamos a llamarlo, gasto. Entonces están dispuestos a sacrificar ciertas cosas. Por eso vuelvo. En mercados grandes no he visto que esto esté pasando, pero en mercados medium and small sí veo que esto está pasando y está pasando mucho, ¿no? Entonces se está dando, y te puedes fijar, esto de la clusterización. Cada vez más vemos cómo las diferentes organizaciones clusterizan zonas y es para buscar eficiencia, que lo entiendo de alguna forma, pero a veces las organizaciones se pierden o no se dan cuenta de que de verdad hay diferencias a pesar de la cercanía entre los países y entre la idiosincrasia y la forma de cada país. Y vuelvo, yo siendo venezolano, que trabajé mucho tiempo en el mercado venezolano y donde tuve mi crecimiento fue allá, yo hoy puedo reconocer que había una cercanía relativamente buena entre Venezuela y Colombia con sus diferencias. Pero cuando llegué a Chile, yo nunca me esperé que hubiese diferencias tan marcadas, por ejemplo, entre un chileno y un argentino, o un chileno y un uruguayo. ¿Sí? Y son diferencias súper marcadas. Entonces nos clusterizan y nos quieren tratar como uno solo. No voy a decir ni como uruguayo, ni como argentino, ni como chileno, sino como uno solo. Y los médicos, las formas son totalmente diferentes. Entonces, por mucho que clusterices, tienes que dejar ciertas cosas que puedan marcar la diferencia y que puedan hacer esto que yo llamaba tropicalizar, ¿no? Que era adaptarte al mercado donde estás realmente. O sea, a ti te puede venir una base, pero esa base la tienes que tallar y adaptar al mercado y no creer que esa base que viene de los dioses del Olimpo allá en Estados Unidos o en Europa va a llegar y va a ser fit inmediatamente en el lugar donde estamos, ¿no? Sí. Eso es lo que... Fíjate, ahí tocaste un tema bien importante y que a mí también me tocó vivir, digamos, o entrar en la comparativa. Y es, de nuevo, en el contexto laboral, cuando uno está en el mundo farmacéutico, inevitablemente te conectas con líderes de opinión que en general son médicos especialistas en el área terapéutica en la que uno está inmerso. Y en general son, diría yo, relaciones profesionales respetuosas, de largo plazo. Uno las va construyendo desde luego y va aprendiendo mucho en el proceso. Pero la sintonía en la que ocurren esas relaciones es muy distinta entre mercado y mercado. En Chile tenemos una manera de relacionarnos en general mucho más formal, mucho más respetuosa. Y en Argentina, por ejemplo, que me tocó verlo de cerca, la relación es mucho más, no solo informal, sino que es más como de amigo. Sí, es casi amistad lo que uno termina... O sea, con muchos médicos tú puedes construir relaciones de amistad. Sí. Aquí en Chile también, pero al principio Chile es súper formal, te cuesta entrar, ¿sabes? Tienes que cultivarlo. Sí, cultivarlo bien cultivado, ¿sabes? Echarle su agüita todos los días, estar presente en los momentos que ellos necesitan, no en los momentos que tú puedes. Claro. ¿No? En cambio, en Argentina sí es mucho más relajado, en Venezuela también, y hasta por especialidad cambia un poco, ¿no? O sea, uno aprende en este trabajo que hay especialidades mucho más abiertas, hay especialidades un poco más formales. No sé, voy a hablar de una neurocirugía. Los médicos neurocirujanos son médicos bastante formales, bastante estructurados. O sea, te cuesta un poquito más entrar. En cambio, no sé, un pediatra es un médico que es mucho más afable, maneja niños, ¿no? Entonces, tienes que tener una característica que te permita hacer eso. Y eso lo ves. Y igual, y sí, tienes razón. O sea, hay una diferencia con los argentinos. Casi que tenías que invitarlos a un asado y con eso te ganabas el cielo. Aquí en Chile es un poco más formal y es construir. Entonces, sí hay una diferencia en eso que te toca ver, vivir y trabajar. Sí. Oye, y en ese contexto, ¿te tocó como o has podido detectar tal vez esa como algún factor adicional, como decís tú, entre, por ejemplo, entre un chileno de la industria que se relaciona con un chileno que es profesional de salud? Hay que construirlo, o sea, igual es cuesta arriba, digo. Pero ¿qué pasa cuando viene un extranjero a Chile a relacionarse con un profesional de salud chileno? No, es una buena pregunta y se ha tocado porque aquí, como sabemos, hay médicos de mi nacionalidad venezolanos, pero aparte hay médicos cubanos, hay médicos de otras nacionalidades aquí. Yo he conocido brasileros, y justamente a esos médicos quizás al principio
no cuestionan, no entienden por qué tanta formalidad, ¿sí? Se le acercan los profesionales, pero después yo he visto que los equipos chilenos se les hace muy rápido, muy fácil adaptarse a estos médicos que son más abiertos, ¿sí? Y entonces se le hace muy fácil la entrada. Y te lo digo porque además en mis equipos veía que muchas veces cuando tú veías el fichero de ellos, había muchos médicos extranjeros, casi que Tier 1, pero eran Tier 1 porque para ellos era más fácil visitarlos, más fácil conseguir resultados, porque se estableció una relación muy fluida desde el principio. Y esto no quiere decir que con los chilenos esté mal, todo lo contrario. El chileno tenía una cosa, para mí, el médico chileno, ¿no? Que es, tú para ganártelo a él, te lo tenías que ganar con ciencia, realmente. No con conciencia, con ciencia. ¿Sí? O sea, tú tenías que saber lo que estabas hablando. Tú tenías que conocer tus estudios clínicos de arriba abajo. Tú tenías que entender cuáles habían sido las fallas, cuáles son los puntos vulnerables, cuáles eran los puntos fuertes de tu estudio clínico para poder hablar con él. Cuando él sentía que la conversación llegaba a cierto nivel, él ahí te empezaba a abrir las puertas. Pero si tú no llevas la conversación a ese nivel, créeme, no pasa nunca. Nunca te iba a abrir las puertas. Entonces, aquí lo que pasaba es que te exigían llegar a un nivel que en algún momento en la industria yo siento que lo perdimos, porque en algún momento en la industria yo siento que decidimos que la fuerza de venta, la fuerza de promoción, como la queramos llamar, era como para hacer mucha promoción sin hacer deep dive porque teníamos a los MSL. ¿Sí? Pero cuando yo fui representante, que no voy a decir hace cuánto para no sacar cuentas, cuando yo fui representante, yo era ese MSL representante en una sola unidad. Claro. ¿Sí? Y entonces esa unidad me obligaba a conocer mis estudios para adelante y para atrás, pero los míos, lo de la competencia, lo de la otra competencia y de los posibles competidores, ¿no? Y entonces el médico, los que vienen entrando. Claro, y hasta de los que no están en tu categoría, pero sabías que un par de médicos lo utilizaban porque, bueno, entonces eso te obligaba a tener un discurso y un nivel de conversación muy alto con ellos, que yo siento que se fue perdiendo. Fuimos dejando más a los equipos diciéndole, tú haces la promoción, presentas estos gráficos. Si el médico quiere hacer deep dive, lo direccionas con el MSL. Y entonces por eso también empezamos a ver que los MSL se acercaban mucho a los médicos, pero los equipos comerciales no estaban tan cerca de los médicos. Y hay organizaciones que hoy en día han dado el vuelco, ¿no? Y han decidido que ahora sus equipos de promoción vuelvan a tener un nivel científico súper alto y el MSL entonces lo enfocan en otras cosas, como que los empiezan a enfocar más en el futuro, en abrir el camino para las nuevas tecnologías que vienen, para las nuevas patologías que vienen, para los nuevos tratamientos que vienen, pero en las patologías ya establecidas, las patologías que ya están lanzadas en el mercado, el equipo comercial tiene que saber de la A a la B y de verdad, cuando es una emergencia suprema, utilizar el MSL, pero si no, no puedes enfocar el MSL en eso. Entonces, esto es un poco lo que yo he visto que ha pasado y cómo ha sido la interacción entre los diferentes equipos con los médicos, tanto nacionales como extranjeros, y cómo es muy centrada aquí en Chile, ¿no? Sí, también puede ser que ocurra esta dinámica como un poco pendular que dices tú, ¿no? Como que bueno, probamos un poco más allá, sí o no, depende de la evaluación, volvemos un poco y nos volvemos a enfocar un poco tal vez en background científico, comercial, científico. Yo siento que estamos volviendo a subir ese nivel científico de los equipos, que yo no sé si te acuerdas, pero cuando trabajábamos juntos, yo pedía mucho eso a los equipos de training, ¿no? Decía, no podemos perder este conocimiento científico que traíamos antes y que debemos seguir manteniendo porque tenemos que tener la capacidad de responderle a los médicos, ¿sabes? Cuando el médico tiene una duda, justamente ese es el momento de cerrar el gap. No es una semana después cuando el MSL consiga tener una reunión con el médico, porque ya se perdió el momento. Claro. El momento era ahí. El momento cuando el médico tenía una duda, ¿qué pasa? Sí. Si lo utilizo porque este paciente además está recibiendo esta terapia, o este paciente tiene esta patología concomitante con... ¿Qué pasa? Allí es el momento de responderlo. No es una semana después. Una semana después ese paciente ya está en otro tratamiento con... Claro. ¿Sabes? Entonces perdiste tu objetivo. Que vuelvo, el objetivo siempre tiene que ser prescribir la tecnología idónea para el paciente idóneo. Sí, aquí yo no estoy diciendo que es que yo quiera vender más, entonces no. Es la tecnología idónea para el paciente idóneo. Pero tú puedes perder ese momento teniendo a lo mejor la tecnología más idónea por no haber cerrado ese gap. Exacto. Y termina en otra tecnología que quizás no era tan buena para el paciente. Oye, fíjate que este tema que estáis comentando me lleva a otro punto que es
Es un juicio, diría yo, es un juicio mío, y que tiene que ver con que en general las compañías farmacéuticas internacionales o multinacionales tienen un quehacer interno súper intensivo. Es decir, uno como parte de la organización, como empleado de estas empresas, diría yo que el 80 o más por ciento de tu tiempo estás dedicado a trabajar para dentro de la empresa. Y una fracción pequeña en realidad es para relacionarte con los médicos, para entregar una solución, para estar atento de ese momento que tú decís que, bueno, tenéis la solución adecuada para el paciente adecuado, pero se pasó el momento y no se juntaron. Entonces eso, yo tengo esa sensación, o me quedé con esa sensación, digamos, de mi experiencia laboral en farmacéutica, que son compañías en general muy demandantes en el quehacer y que dedican más tiempo al trabajo interno que externo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, yo ahí hago match con lo que tú dices, ¿no? Yo también creo que el mayor, o sea, fíjate, yo siempre decía que sentía que pasábamos más tiempo explicándole a la misma organización. Mira, los cargos medios y altos dentro de un país están mucho tiempo traduciendo lo que la organización dice a los equipos como de calle y lo que los equipos de calle quieren y la situación del mercado a la organización arriba, ¿no? Cuando digo arriba es al headquarter, a las cabezas, ¿no? Entonces, gastas demasiado tiempo presentando, diciéndoles el por qué, cómo crees que va a suceder, cómo se puede ser que suceda, y pasas poco tiempo realmente en la calle viendo y entendiendo y relacionándote. Y al final, ese viendo y entendiendo y relacionándote es lo que te va a dar los insights reales para traértelos a la organización y ser más fácil poder explicársela. Entonces, tú ves que las organizaciones hoy en día tratan de migrar, empezar a recoger insight y a traerlo, pero lo siguen haciendo con el mismo equipo que además quieren que haga promoción. Claro. ¿Sí? Y le dedican poco tiempo a sentarte, a relacionarte, a tener discusiones profundas y a entender cómo lo están viendo los médicos, qué es lo que están viendo los médicos, cuáles son sus necesidades, cuáles son las necesidades que ellos están viendo del paciente, que al final es la razón de ser de todos nosotros, porque fíjate que nos enfocamos mucho en los médicos y los temas de compliance nos limitan ciertas acciones hacia los pacientes, pero a la vez, si no levantamos lo que necesita el paciente, ¿sabes? Es complicado. Y tú ves que hay terapias y han habido organizaciones que han fracasado por no haber entendido, con un buen producto, no haber entendido qué es lo que pasaba con el paciente y haber aplicado soluciones, al igual que ves productos que, vamos a decir, con la ciencia nos demuestran que son la gran maravilla, pero han sabido escuchar al paciente, han sabido entender al paciente, han sabido canalizar esas energías a su favor, y entonces tú ves que tienen productos que son altamente exitosos. Sí, así que yo desde lo que tú dices, sí, pasamos en las organizaciones mucho tiempo dedicado adentro. Hay organizaciones más financieras, hay organizaciones menos financieras, pero además, y tú lo ves que esto de subir, muchas veces en la organización tú le tienes que explicar primero a un director regional, después a un director o al director del clúster. Después te toca la misma presentación al director regional, ¿no? Aprobada por... Después el director regional, el director... Después el de Global. Y con el de Global... Entonces tú ves que a veces una presentación, y nos pasó a ti y a mí, estuvimos 3 meses construyendo una presentación que después tuvimos que presentar por otros 3 meses a 4 o 5 niveles diferentes. ¿Sí? ¿Sí? Y aparte, antes de cada una de esas presentaciones, como tiene que ser, prepararte, hacer roleplay, ¿sabes? Volverla a revisar, confirmar el número, actualizar el número. Entonces gastas mucho tiempo en eso, y afuera es donde estaban los pacientes y los médicos con las necesidades, o afuera es donde están los tomadores de decisiones, ¿verdad? En el ministerio, en las mesas de salud, en el Congreso, ¿sabes? Con los senadores, con los diputados, en la dirección de presupuesto, que allí es donde muchas veces tienes que ir a hablar, a decirle, miren, señores, está bien esto que estamos haciendo, pero hay esta necesidad, hay estos problemas, aquí están, no los estoy inventando yo, son públicos, no sé, listas de espera en Chile, claro. Podemos hablar de muchas cosas, ¿verdad? Y aquí yo tengo la solución. Sí, digo lista de espera y sé que me meto en un tema que es infinito. Es que es emblemático también. Entonces, sí, es muy marcado en Chile. El tema de listas de espera es...
Fíjate que a raíz del mismo Simple Salud, para mí se ha abierto como un espacio no solo de conversación y de aprender y de entender ópticas distintas y niveles de complejidad que yo no tenía como ver, sino que es como que este espacio nos ha permitido desdibujar un poco las barreras de desconfianza que existen, porque yo creo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio de cómo un miembro de la industria se relaciona con un profesional de salud y donde, ok, primero tenéis que hablar a cierto nivel científico para que, bueno, yo pueda decir que vale la pena. Voy a utilizar mi tiempo en ti. Claro. Te voy a regalar un poco de mi tiempo. Es un poco eso. Pero yo creo que eso es como un síntoma de que en general en el sistema de salud en Chile hay un grado de desconfianza importante. Ocurre mucho a nivel, cuando tú miras las iniciativas o el relacionamiento público versus privado, por qué se caen o se han caído iniciativas que son, digamos, de riesgo compartido, porque no existe la gobernanza en uno de los dos lados y se termina cayendo el modelo. Pero cuando existe el espacio, como decís tú, de tomar conciencia y decir, oye, mira todo el tiempo que estamos invirtiendo en esto, que no me cabe duda que es valioso, pero por otro lado tenéis pacientes que están agravándose o qué sé yo, o el fármaco no logra llegar, o se pasa esta ventana de oportunidad para que un paciente adecuado se junte con una droga adecuada. Sí. Fíjate que mi manera de resumir esto es que dependiendo de donde uno esté parado, en realidad es como que las dificultades que tiene el otro inciden poco en la realidad en la que estoy yo. Por ejemplo, yo creo que un caso emblemático y de estas cosas que ha transformado la salud en Chile es la ley Ricarte-Soto. Desde luego está el GES, está hoy en día la ley del cáncer y la ley de enfermedades poco frecuentes. Ha habido varios hitos, pero la ley Ricarte-Soto entra en un punto central y es la carga financiera que tienen los tratamientos de alto costo. Digo, no solo para la enfermedad, sino para la familia. Hay una serie de niveles ahí de relacionamiento. Cuando se arma la comisión de ley Ricarte-Soto en el gobierno, y justo, de hecho, estamos por lanzar un episodio con Caroline Lavé. Ella es enfermera y formó parte de la comisión. Sí, la conozco. Bueno, de evaluación de tecnología sanitaria. Y ella decía, nuestra dificultad estaba en cómo diseñábamos un modelo de evaluación. O sea, cómo le ponemos tuercas, cómo le ponemos líneas a un proceso y que sirva para múltiples áreas terapéuticas, no solo para fármacos, sino para alimentos, para dispositivos, etc. Y en la otra vereda, diría yo, las empresas tratando de postular sus tecnologías sanitarias, sus soluciones sanitarias para que fuesen consideradas. En otro ángulo estaban los pacientes muy movilizados, ocupando titulares, ocupando muchos medios. Por algo se llama ley Ricarte-Soto. Entonces había mucha efervescencia, pero sin embargo las problemáticas en las que estaban todos eran bien dispares. Y yo creo que parte del cambio que logró esta ley en cambiar el modelo de salud en Chile o en generar un hito en la ley de salud en Chile tiene que ver con que varias de estas brechas se lograron cerrar y hubo muchas instancias de conversación y de trabajo conjunto, cosa que no es la tónica general. Entonces, ¿cómo ves tú este tipo de fenómenos? Porque tú llegaste a Chile en el 2019. No, yo llegué en el 2017 cuando justo estábamos entrando en el Ricarte-Soto. O sea, yo empecé a trabajar en 2016, como desde, no sé, agosto. En diciembre entramos en el Ricarte-Soto y me mudé entonces en abril para justamente poder tratar de sacarle provecho a la ley Ricarte-Soto, ¿no? En el buen sentido. O sea, claro. Poder gestionarnos dentro de la ley Ricarte-Soto. Claro. Entonces, efectivamente, era un tema de aprender mientras uno iba haciendo, porque no existía historia en esto. ¿A ti te ha tocado ver otras instancias? O sea, digo, ¿ves la voluntad de juntarse a trabajar y lograr cosas o sigues viendo como esa desconfianza entre los distintos ámbitos de la salud?
Mira, yo sinceramente creo que siempre va a haber un poco de esa desconfianza y yo creo que es algo cuestionable. ¿Y por qué lo digo? Porque en lo que tú acabas de mencionar está la respuesta que es, en los momentos que hemos logrado juntar, en los momentos que nos hemos logrado juntar, porque una vez se piensa en la ley Ricarte-Soto como algo del gobierno, pero la ley Ricarte-Soto tenemos que estar todos los actores. Y cuando Claro. hablo de los actores es el gobierno, tienen que estar los pacientes, tienen que estar los médicos, porque al final por ellos pasa mucho, los pacientes, la prescripción, el diagnóstico, o sea, y tiene que estar la industria, ¿no? También para apoyar. Entonces, la ley Ricarte-Soto es el mejor ejemplo que hay de que cuando se juntan los actores, cosas buenas pueden pasar, ¿sí? Y que cuando Qué se buena juntan frase. los actores, claro, y que cuando se juntan los actores, ¿verdad? Con la disposición de resolver una situación, se resuelve, Mm. ¿sí? Fíjate que la ley Ricarte-Soto, que yo la he trabajado y, bueno, en su momento nosotros metimos una tecnología con 4 indicaciones, ¿sabes? Y después estuve trabajando para incluir otras tecnologías. Una de las cosas dentro de su evolución es aclarar un poco el camino y justamente el camino empieza diciendo, ok, necesito ver que los pacientes dicen que necesitan que esta patología sea incluida o esta tecnología sea incluida, necesito que los médicos también me digan esto. Entonces, eso es lo que se llama la solicitud ciudadana. Entonces, fíjate que ya empieza diciendo que qué es lo que la gente quiere, necesita. Entonces, eso está muy bien. Y después ya tiene un poquito más claro todo cómo es el proceso de evaluación. Ahora, yo siempre he creído que la ley Ricarte-Soto, que en los últimos años sí se abrió a esto, tiene que dejar que organizaciones especializadas hagan lo que son los análisis Claro. para las posibilidades, porque, como tú decías, imagínate tener, hoy en día la ley Ricarte-Soto en repositorio de tener, aunque sea 400 patologías en solicitud y más de 1.200 tratamientos, no puede evaluar todo eso ellos internamente, Claro. ¿sabes? Porque no hay un departamento operativo. ¿El departamento cuántos tienen? 6 personas, 8 personas, ¿sí? Departamento de Evaluación de Tecnología Sí, 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 Sanitaria, sí. que además no es solo el de Ricarte-Soto, es ese, pasa. Entonces, tienen que dejar que ciertas compañías, vamos a decir, direccionadas por el gobierno, que el gobierno entienda que cumplen con los requisitos, que los evalúen, hagan esas evaluaciones y después ellos entonces es, vamos a decir, priorizar dentro de esas evaluaciones que se hagan. Pero más allá de eso, fíjate que en todo este tiempo la ley Ricarte-Soto, yo no sé si todo el mundo lo sabe, pero la ley Ricarte-Soto tiene un presupuesto definido que todos los años se pone, es un monto, y ese monto no se ha aumentado desde el último momento que lo tuvo creo que fue en 2017, que a partir de ahí fueron los 100.000 millones, que después con intereses esto subió un poco, pero se ha ido comiendo, ¿verdad? Pero a pesar de eso ha seguido funcionando, ha logrado seguir Claro. incluyendo pacientes y esto es por voluntad y esto es porque entonces nos abrimos a nuevas posibilidades, no solo tener esta terapia, abrir estas otras 2 o 3 terapias, entendiendo que son más costo efectivas, entendiendo que son más económicas, pero para eso tenemos que abrirnos y tener las ganas de hacerlo. Y hay veces que yo siento que debería tener más ventanas, porque yo no sé si sabe, la ley Ricarte-Soto ahorita abre es cada cierta cantidad de años para hacer estas evaluaciones, pero el problema es que la tecnología sigue avanzando y hay veces que llegan tecnologías más costo efectivas y que tienen que esperar 3 años para poder ser evaluadas. Claro. Entonces dices, espérate, ¿por qué esperar tanto? Demuéstrame que eres costo efectivo. O sea, no sé, debería haber como un green card, ¿sabes? Para seguir siendo óptimos en el manejo de la ley Ricarte-Soto, como para poder seguir llegando a más pacientes para que haya, porque de verdad el impacto que ha tenido la ley Ricarte-Soto es algo Gigante. impresionante, es impresionante. Y es tan bonito como que los números son públicos. Tú te metes, pones ley Ricarte-Soto, pacientes, y te metes y allí está todo, ¿sabes? Creo que tiene 2 meses de fase, que no es nada, Claro. 3 meses, no es nada. Pero tú ves la cantidad de pacientes tratados, y no estoy hablando nada más con las patologías que yo he estado, sino con otras tecnologías, y es impresionante, ¿sabes? Y además, cuando te pones a pensar que toda esa gente sin esa ley no hubiese tenido acceso a esto, dices, wow, el impacto es sorprendente. Pero todo ha sido por voluntad, ¿sabes? Y lo que hay que
tratar de mantener esa voluntad. Y estoy seguro que mucha gente de la industria la tiene y estoy seguro que del lado del gobierno también la tiene. Lo que pasa es que a veces nos cuesta, como tú dices, tener la confianza de juntarnos. Yo me recuerdo muchas veces de tratar de proponer en Cenabás acuerdo de riesgo compartido, que no, bueno, no sé si todos sabemos lo que es, pero al final es decir como que yo voy a poner esto, si se dan estos resultados, hacemos esto, si no se dan estos resultados, lo dejamos así, por ponerlo de una forma muy grosera, ¿verdad? Y al final, no, pero es que espérate, pero es que ¿quién lo va a hablar? Pero es que no tenemos, imagínate, en algún momento yo estaba proponiendo un acuerdo de riesgo compartido que de verdad era bien beneficioso para los pacientes y para el gobierno, es que no tenemos un mecanismo para implementarlo. Exacto. Entonces, bueno, ok, pero ¿quieres implementarlo? Porque si quieres implementarlo, vamos a buscar el mecanismo. No nos quedemos en no tengo un mecanismo. Bueno, vamos a ver cómo podemos activar un mecanismo. Vamos a ver quiénes son las personas que toman las decisiones para este mecanismo. Vamos a ver quiénes son las personas que están capacitadas para hacer este mecanismo y que entonces podamos implementar esto, porque de verdad esto es para el paciente y para el gobierno. O sea, al final, si lo queremos ver feamente, como digo yo, como lo ve el gobierno, los indicadores van a mejorar de forma brutal. Y si lo queremos ver como es, van a haber pacientes que van a estar muchísimo mejor a como están hoy en día. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no tener, ¿sabes? Dedicarle el tiempo, el espacio. O sea, yo muchas veces, y no lo digo por nada, sino que le dedicaba más tiempo de lo que debía a esta parte laboral, pero es por la pasión de tratar de conseguir esos resultados. Sí, no era el PNL lo que a mí me movía, eran los pacientes, es salir y verlos, es hablar con los médicos, es... Mira, yo hace muchísimos años, cuando empecé en Abbott, con un producto que se llama Semplar, teníamos un producto en Specialty Care que era para pacientes que habían tenido... Productazo. Pero hace 1000 años. Tenemos un producto para pacientes que habían sufrido infarto, ¿sí? Y que los sacaba y les daba... O sea, no es que los sacaba del infarto, se le colocaba y la recuperación era bastante rápida y bastante buena, ¿no? Y recuerdo que una vez, pero era un producto complicado, de esos productos que son ultra congelados en su momento, y estamos hablando ya por el 2008, era súper difícil de manejar, había pocas unidades en el país, teníamos, ¿sabes? Entonces, cuando nos avisaban, era como que movilizar todo, tener voluntad, ¿sabes? No importaba la hora, movilizar todo para que llegara esa ampolla a ese centro de salud y colocárselo. Me recuerdo que una vez, una de esas veces se hizo y después me llegó una carta del paciente al mail. Y era una foto del paciente agradeciéndonos todo lo que habíamos hecho, porque los médicos le habían explicado todo lo que hubo detrás, porque él había podido estar en la graduación de su hija en la universidad y bailar con ella, ¿sabes? Y nos envió fue una foto y agradeciéndonos eso. Cuando a ti te pasan ese tipo de cosas, ya entiendes que el PNL, ya entiendes que por esto es por lo que estoy aquí, ¿sabes? Por ver eso, ¿sabes? Cuando ves que la gente se puede despedir, cuando ves que la gente también con el mismo Semplar nos tocaba que la gente con Semplar, que era un producto para pacientes renales, estaban muy deteriorados y con Semplar, vamos a decir, había una reconstitución de la parte de los huesos, entonces empezaban a tener otra vez movilidad, se podían parar. Y yo tuve muchas cartas y hay muchas personas en el equipo que lo saben, que las tuvimos, que decían, pude cargar a mi nieto gracias a Semplar, ¿sabes? Pude volver a caminar, pude volver a bailar gracias a Semplar. Entonces, cuando tú veías eso, decías, wow, esto es por lo que yo estoy aquí, ¿no? Entonces, yo creo que con la voluntad las cosas se logran, realmente. Y sí creo que se puede, más allá de la desconfianza, porque sí hay. Y en Chile, cuando yo llegué, a mí me impactó mucho la desconfianza que había. Yo siempre he dicho que suena muy feo, pero se satanizaba mucho la industria aquí en Chile, ¿no? Y tú ibas a una reunión al ministerio y te miraban como que eras de lo peor. Cuando entrábamos los comerciales era como... Sí, o sea, totalmente desconfianza, como que venimos a abrir las cajas fuertes, ¿sabes? Y no era así, o sea, al final muchas veces lo que queríamos era llevar soluciones, ¿sabes? Estábamos dispuestos a hacer muchas cosas y muchas cosas más allá. Porque al final de verdad nos importan los pacientes y esa es mi creencia fiel en todo esto, ¿no? Sí. Fíjate que esto que comentabas un poco de la voluntad de hacer digamos, los cambios o buscar soluciones que no necesariamente existen o están documentadas, sino que hay que construirlas. Y creo que ahí la academia tiene un tremendo rol.
las universidades, los centros de desarrollo, qué sé yo, no solo en la formación digamos, para que profesionales de la salud aprendan y se capaciten respecto de una nueva tecnología sanitaria, sea esta fármaco, dispositivos, alimentos, etcétera, o equipamiento, sino también desde generar un espacio neutral en el cual se puedan reunir todas las partes, sacando un poco estos intereses comerciales, como decís tú, el estado de resultado y todo, que igual va a existir, pero poder centrarse en torno a temáticas específicas que destraben los cambios que se necesitan en el ámbito de salud. Sí, yo creo que eso es uno de los grandes debe que hay compañías que han tenido reuniones más o menos orientadas a eso. Hay una reunión que hace, si mal no recuerdo, es Boehringer Ingelheim, que está más o menos por esa vía. Pero es algo que yo siempre traté de promover en la industria donde estuve, porque cuando estuve en ADVI, yo vi una que se hizo en Brasil, donde justamente se sentó la academia a dirigir y a poner a discutir, o sea, en buena, pero a poner argumentos, ¿no? Bien llevados, a médicos, pagadores, que podía ser gobierno y privado, y pacientes. Y de allí, hay que ser claro, no es que se llegaron a todos los acuerdos, pero salieron cosas muy interesantes para hacer en pro de solucionar problemática, cuando además directamente los pagadores están escuchando a los pacientes. Porque una de las cosas que uno ve hoy en día es que es poco lo que se escucha del paciente. O sea, aquí en Chile nosotros lo tenemos claro. La ISAPRE te dice, te pago esto, y a veces te dice, no te voy a pagar esto, y por mucho que tú vayas, sí, no tienes una respuesta más allá, y no estoy diciendo que esté mal o bien, lo que estoy diciendo es lo que pasa. ¿Sabes? Entonces, no tienes una respuesta clara de por qué te dicen que no, cuando tu patología puede ser muy complicada, o sea, puedes tener razones muy valederas y te dicen que no, y a veces hay otras patologías que porque el gobierno dice que son reembolsadas, las reembolsa y no tienen razones tan profundas como a lo mejor la que tú estabas exponiendo, ¿no? Entonces, cuando yo vi esto que pasó en Brasil, eso habrá sido como en el 2017, 2018, yo traté varias veces de incentivar, de ver cómo hacíamos algo aquí, y aparte traté de ver que lo llevara a una universidad o, por ejemplo, las diferentes cámaras de la industria farmacéutica que hay en Chile, sea cual sea, podía ser la CIF, podía ser, ¿sabes? Y nunca lo logré, para ser sincero. Y yo siento que nunca lo logré, era por falta de voluntad, ¿no? Y esa falta de voluntad era que mucho de lo que yo entendí en su momento era que no se quería escuchar realmente al paciente. Había miedo a escuchar realmente al paciente, porque después que lo escuchas, es difícil decir no, es difícil decir no voy a gestionar esto, no voy a tratar de buscar una solución, ¿no? Entonces esto de como que hacer oídos sordos, ¿sí? O sea, no veo al paciente, no sé que existe, me voy por este lado. Mejor no saber. ¿Sabes? Entonces yo sentía que muchas veces pasaba por allí, pero sí creo que hay una linda oportunidad de sentarlos, que la academia mueva este tipo de discusiones. Porque vuelvo, no se van a solucionar todas las cosas, no se van a solucionar de un día para otro, pero tenemos que empezar a hablarlas. Tenemos que empezar a hablarlas y hablarlas de forma clara. También por eso, una de las cosas en las que nosotros en la industria aquí fuimos innovadores era en ir a hablar al Congreso, ¿no? Entonces íbamos como industria a hablar con las mesas de las comisiones de salud, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores, pero no es que íbamos nosotros nada más, es que también los pacientes iban a hablar, es que también mandábamos, vamos a decir, incentivábamos o apoyábamos que los médicos también fuesen a hablar de las patologías, porque es la única forma de que se entienda lo que está pasando, que se entienda cómo están viviendo, cómo están sufriendo ciertos momentos, ciertos pacientes con ciertas patologías, ¿sabes? Y que no hace sentido que no tengan ningún tipo de ayuda. Yo entiendo que no todo puede tener reembolso, yo entiendo que no todo puede tener cobertura, y también hasta con lo difícil que puede sonar, puedo entender que en algún momento tengas que tomar una decisión entre una u otra, ¿no? A lo mejor hay un momento que tú tienes que decidir, o utilizo este presupuesto en un paciente aquí, o utilizo este presupuesto que es el que tengo en estos 150 pacientes. ¿Sí? Eso yo entiendo que puede pasar, pero tenemos que hacer que pase ese momento. Tenemos que llegar a esos momentos y no darle nada ni al paciente ni a los otros 150.
¿sabes? Tenemos que tratar Claro. de llegar ahí y empezar a llegar. Y vamos ajustando, vamos aprendiendo, como es la vida, ¿sabes? O sea, ninguno nacimos aprendido, todos fuimos creciendo, entonces creo que tenemos que seguir en esa vía, ¿no? De ir construyendo, ir aprendiendo, ir desaprendiendo. Algo a lo que puse en el post es que la gente me decía, bueno, pero ¿y qué hacemos ahora? Entonces le decía, bueno, y como empecé diciendo, ¿no? Yo trato de ver las cosas buenas, entonces, bueno, tenemos que adaptarnos, tenemos que aprender, pero algo que me enseñaron hace mucho tiempo, para aprender hay que saber desaprender. Claro. ¿Sabes? Si tú quieres aprender a escribir bonito y escribir feo, tienes que dejar de escribir feo, ¿sabes? Tienes que decir, ok, ya no voy a apoyarme así como lo venía haciendo, tengo que aprender esta nueva técnica, entonces tengo que desaprender la vieja técnica. Sí, entonces eso es parte de lo que yo creo que tenemos que hacer y seguir haciendo nosotros como sociedad, nosotros como influenciadores, tomadores decisores, como cualquiera de estos que podamos ser. Fíjate que ahora que dijiste esto de desaprender o dejar técnicas antiguas u obsoletas, dicho de otra manera, hace unas conversaciones atrás nos juntamos con Daniela Su, que es economista. Sí. Y que ella aborda, digamos, la salud desde una mirada macroeconómica, y ella dice que parte de las iniciativas que le llaman mucho la atención de otros países es que hay iniciativas que lo que hacen es migrar de ciertas soluciones sanitarias o técnicas sanitarias que tienen cierto perfil de costo, efectividad, hacia nuevas tecnologías. No es solo adoptar y adoptar y adoptar, sino que es ir dejando cosas atrás de tal forma que el presupuesto acotado vaya teniendo un foco. Y no solamente se abre, digamos, el espectro. No, y Dani, y le digo Dani porque la conozco también, vamos a decir, tiene mucha razón en esto. Yo te doy un ejemplo. A veces tú ves las tecnologías aprobadas que están hoy en día en GES, entonces, por decir algo, ves un carboplatino que ya nadie utiliza, o sea, para una patología específica. Y justamente entonces lo que está pasando es que las compañías que tienen ese carboplatino, que antes podían ser 1000 y ahorita es una, lo vende tan caro como un producto biológico de última tecnología. Claro. Pero está en GES. Y hay 2 o 3 que todavía lo prescriben. Y entonces ahí estás gastando un presupuesto y cuando tú dices, ¿quién utiliza esto hoy en día? Claro, ¿cuántos pacientes hay con este tratamiento? ¿Sabes? Hay tecnologías mucho más modernas, con muchos menos efectos secundarios, con muchos mejores resultados clínicos. Entonces, ¿quién está utilizando esto hoy en día? Y además, cuando vas y ves el precio, dices, espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Sabes? ¿Cómo esto cuesta esto si en la farmacia cuesta el 10%? ¿Sabes? Porque aquí está este precio. Entonces, es eso, ¿no? Es, como dices, no es solo adoptar. Es saber tener los listados adaptados a la nueva realidad, ¿no? Claro. Es decir, ok, ya estas tecnologías no agregan valor, no son costo efectivas, no mejoran la calidad de vida. Hay tecnologías muy superiores al mismo precio. ¿Sabes? Vemos que está pasando, no sé, la llegada de los biosimilares. La llegada de los biosimilares está abriendo unas posibilidades que son bastante grandes. Y por mucho que nos cueste, yo que vengo de la parte de no biosimilares justamente, hay que aceptar que tuviste el momento, ¿verdad?, de aportar una tecnología novedosa, pero que ya vienen otras que son tan buenas como la tuya, claro, mucho más económicas, y que al final, ¿qué es lo que quieres? Causar impacto, llegar a más pacientes. Vuelvo, insisto, el paciente idóneo con la tecnología ideal, pero en el momento se puede, claro, ¿sabes? Y se puede a través de este tipo de cosas. Entonces, bueno, hay gente que te discute la patente, no, pero es que ¿por qué los laboratorios de patente? No, yo sí creo, bueno, y vengo de esa parte de la industria, yo creo que la patente es necesaria porque eso es lo que te permite justamente buscar financiamiento para reinvertir y seguir desarrollando nuevas tecnologías que siga avanzando. Cada vez que sale una tecnología, y a mí me pasaba antes mucho, y yo que soy farmacéutico, yo veía y decía, wow, esto ya que lo supera, ya esto no lo supera nadie. ¿Sabes? Y después, pum, sale otra tecnología, sale en otra forma farmacéutica, sale más fácil, sale cada 3 meses, sale una vez, 2 veces al año, ¿sabes? Entonces, sí puedes seguir avanzando y tienes que invertir para que esas cosas sucedan. O sea, claro, tú ves, hoy cuando uno ve, por ejemplo, la tecnología que hay para los cánceres y cuando ves cómo ya la palabra cáncer no es sinónimo de muerte, que hace 20 años, cáncer, muerto. Sí, yo siempre pongo el ejemplo de VIH. VIH bueno, era una enfermedad letal, hoy día una enfermedad crónica.
Eso. Y es una enfermedad con la que yo crecí, le tengo pavor y porque yo fui esa generación que vio a Freddie Mercury morirse, que vio, ¿sabes? Entonces tú ves ese tipo de cosas, hay tecnología hoy en día para diferentes patologías que en algún momento fueron mortales, que hoy en día se manejan como una patología crónica. Mira, yo te puedo decir, mi papi fue diagnosticado con un cáncer de sangre y mi papi hoy con la tecnología que está recibiendo está en remisión, ¿sabes? Y mi suegro se murió de esa patología hace 25 años. Claro. O 20 años. Y mi papi está en remisión. Y mi papi tenía una de las más complicadas de manejar. Y gracias a Dios está en remisión. ¿Sabes? Entonces tú ves que estas tecnologías avanzan. Ok, ¿cómo hacemos de verdad para hacerlas llegar? Y cómo quitamos todo lo demás. La expectativa de vida versus las vacunas. Hay muchos ejemplos. Bueno, la expectativa de vida de nuestros hijos, por ejemplo, mi hijo de 14, cuando tú ves la expectativa de ella ya supera los 110 años de expectativa de vida. ¿Sabes? Y es por todo esto y mientras sigan saliendo, mientras siga evolucionando, esa expectativa de vida va a seguir subiendo. ¿Sabes? Entonces, pero también hay que saber limpiar. Claro. O sea, tú no puedes meter todo en un almacén y seguir metiendo. En algún momento tienes que empezar a sacar cosas, ¿no? Y eso pasa para mí en los listados de los sistemas de reembolso, ¿no? Claro. Que también tienen que saber decir, ok, mira, ya esto es obsoleto, ya esto afuera, ¿sabes? Ya hay cosas mucho mejores al mismo costo y a veces hasta más baratas. ¿Sabes? Esa es la verdad. Oye, Guille, solamente agradecerte por el tiempo, esta conversación maravillosa. Bueno, nada, estamos ya en contacto y alguna invitación que yo siempre hago a nuestros invitados es, este es un espacio disponible para no solo para conversar, para promocionar cosas, para contar novedades, para compartir noticias. Así que nada, de nuevo agradecerte por el tiempo, por la conversación y feliz de que hayamos podido coordinar. De verdad que gracias a ti, Manu. Me encanta estar aquí, me encantó estar y me encanta tener este tipo de discusiones. Como ves, me apasiona, me gusta este mundo y los pacientes y las historias que hay alrededor de la industria farmacéutica para mí son importantes y todos los logros que se puedan hacer y todo lo que podemos hacer por los pacientes para mí siempre va a ser importante. Entonces, más bien, gracias a ti por abrir estos espacios y tener tan buenas discusiones como has tenido hasta ahora, ¿sí? Súper. Dale, gracias, Manu.